Ser Emprendedor Social es un espacio diseñado para el diálogo y la reflexión dentro del marco del proyecto de fortalecimiento de emprendimientos asociativos como estrategia de inclusión económica y social para la reconciliación territorial, ejecutado por Cordepaz y gracias al Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI-VOCA. Desde una mirada socioempresarial, psicosocial y vivencial, nos reunimos para generar la experiencia de aprender y de compartir, promoviendo un ejercicio de concientización y movilización para el cambio social. Bienvenidos. Hola a todos y a todas, volvemos a encontrarnos en un nuevo episodio con el equipo de Cordepaz. Estamos con Liliana Martínez, Luis Cuervo, Jesús Cortés y quien les habla, Camila Conde. Y una vez más les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Hoy hablaremos sobre un tema muy necesario de valorar y de evidenciar desde el territorio, y son los cambios de narrativa a través de los emprendimientos asociativos. Si hablamos de narrativa desde un enfoque de comunicación, podríamos decir que una narrativa se refiere efectivamente a un proceso de comunicación que hacemos a través de los relatos, desde la oralidad, desde lo escrito, lo visual, lo audiovisual y que se crean a partir de la imaginación, de la memoria, de la construcción de identidad y de la difusión de nuestros imaginarios como individuos. Y teniendo en cuenta este concepto, me gustaría saber, desde una mirada sociológica, si se puede definir así, ¿cuándo comenzamos a hablar de cambios de narrativa? Bueno, Cami, más que una mirada sociológica, yo diría que eso, como tú planteas, las narrativas son, digamos, una herramienta, ¿sí? Que posibilita tener capacidad de transmitir mensajes, de transmitir conocimiento, de transmitir experiencias. En esa medida, pues cambiar la narrativa es eso, cambiar la forma o cambiar el contenido de cómo transmitimos esos mensajes, de cómo construimos nuevas formas de comunicación y a partir de ellas transmitimos a los demás, a personas, a comunidades, a individuos, eso que construimos dentro de la narrativa. Luis, entonces podríamos decir que si abordamos esos cambios de narrativa como habilidad, nos posibilita la transformación de nuestra historia personal o colectiva desde el reconocimiento de lo vivido como un aprendizaje y nos permite reorientar nuestra historia desde la posibilidad de resignificar, desde la propia subjetividad y nuestras motivaciones o propósito de vida. Pues Camila, desde el programa Alianzas para la Reconciliación y específicamente desde el programa de Habilidades para el Cambio Social, Decido Ser, las narrativas son eso, son vistas como una habilidad precisamente a desarrollar, como esa posibilidad que tenemos de ampliar y desarrollar habilidades para, uno, construir las narrativas y dos, para transmitir eso que construimos dentro de esa narrativa. En ese sentido, sí, al hacernos conscientes, al reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras experiencias, sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, pero también sobre lo que nos sucedió en el pasado, se abre la posibilidad de construir también nuevas cosas, ¿cierto? De nuevas cosas, de resignificar lo que sucedió, de entenderlo, de comprenderlo, pero también de configurar o de construir unos nuevos mensajes dirigidos a transformar y a mejorar eso que ocurre pues en nuestra vida. Muchas gracias, Luis. Y entrando un poquito más a un territorio o a un contexto de emprendimiento asociativo y desde este proyecto PAR, ¿cómo se evidencian los cambios de narrativa desde el enfoque socioempresarial? Es muy importante lo que el proyecto ha aportado, ya que lo que estamos buscando siempre es la sostenibilidad empresarial, o sea, que la asociación a través de los ejercicios de transformación de sus fábricas logren ser sostenibles. Y también cambiar un punto importante que es el empleo, porque todos queremos empleo, que alguien nos genere el empleo para tener realmente un cambio ahí
la misma narrativa es yo genero mi empleo, yo soy autoempleado. Esto en emprendimiento es muy importante, es una definición muy importante del emprendimiento. Independientemente del emprendimiento, si es, digamos, individual o colectivo, el autoempleo, el emprendedor en sus primeros años de existencia, lo vemos en startups, en todo, mínimo 5 o 10 años, genero mi empleo. Si yo no salgo a vender, pues yo no genero pedidos, y si no tengo pedidos, pues no tengo mano de obra. Entonces, desde lo socioempresarial, importantísimo el cambio de narrativa, somos empresarios y vamos a buscar nuestra sostenibilidad a través del cumplimiento de los estándares y a través de los ejercicios de comercialización. Básicamente, reafirmar un poco lo que está mencionando Jesús, y es cómo el proyecto ha aportado a ese cambio de narrativa para que la gente se empodere y sienta que sus unidades de negocio son una oportunidad de generar empleo, de generar oportunidades, de generar procesos que le aportan al desarrollo individual y al desarrollo de las mismas comunidades. Lo hemos visto muy enfocado hacia los jóvenes, los personas mayores o adultas de las asociaciones. Lo que están es generando esos espacios para que los jóvenes tengan una posibilidad de desarrollar sus habilidades y de contar una historia distinta. Yo recuerdo que siempre los padres le dicen a uno: estudie para que no le toque tan duro como a uno. Pero pues ese cambio de concepción de salir como profesional o como cualquier otra cosa a foguearse y a buscar empleo en las ciudades, pues no es tan fácil. Tal vez es más fácil esto que están planteando ahora, que es poder contar otra historia generando oportunidades desde el territorio, con el café, con el cacao, con los lácteos, y generar esas oportunidades allí que les permitan una vida digna. Yo diría, Camila, que desde la experiencia que he tenido en estos municipios, Vista Hermosa, Puerto Rico y Mesetas, he encontrado que con el paso del tiempo sí se empieza a evidenciar más la potencialidad que tiene la construcción precisamente de nuevas narrativas y de la posibilidad que tenemos de transmitirla gracias a las nuevas herramientas que existen, ¿no? Las redes sociales, el internet, ¿cierto? Cómo empiezan a cambiar un poco esos relatos, esas historias, esa vida cotidiana de estos territorios que antes estuvo muy marcada pues por la violencia, por el conflicto, por todo este periodo de conflicto que se vivió tan intensamente en estos municipios, pero que poco a poco, precisamente cuando se empiezan a cambiar esas condiciones, cuando la gente empieza a cambiar también sus realidades, empieza a cambiarse a sí mismo la historia que se cuenta de estos municipios. Hoy en día se ve, se percibe, se encuentra que la gente ya habla de otras cosas, habla de turismo, habla de emprendimientos, habla del cacao, del café, de otro tipo digamos, de productos, ¿cierto? Empieza a hablar de innovación, empieza a hablar de arte, empieza a hablar de cultura, empieza a hablar de proyectos que antes no cabían, ¿sí? en el municipio, precisamente por ese contexto que mantenía un poco como que se convertía en un tema monótono. Cami, yo veo acá algo muy importante en el territorio, y es cómo los mayores en este momento, a través de todo esto, del proyecto, ¿cierto? Que ya son varios años trabajando en estos territorios, que Lucho nos hace la descripción de los antecedentes del territorio. Los mayores se fueron a sus proyectos productivos, agroindustriales, ¿cierto? A sembrar cacao, a sembrar café, a tener todo el tema de sus lecherías. Y posteriormente llegan las oportunidades a través de estos proyectos y de cooperación internacional y de agencias también del gobierno, donde ellos logran tener sus fábricas, como lo anotaba Lili, de cacao, de leche, de transformación. Y el joven es el que en este momento es el llamado a coger esas banderas, cambiar su narrativa de no tenemos oportunidades a, hombre, yo soy miembro de la asociación, soy hijo de un asociado y tengo la oportunidad y el reto de unir mi plan de vida
con la oportunidad que tengo en este momento de llevar esa empresa a feliz término usando todas las habilidades que tienen y, como lo menciona Luis, las redes sociales y todo esto. Es muy importante esa mirada, ese cambio narrativa del joven. No es un joven sin oportunidad, sino es un joven empresario, un joven emprendedor. Es lo que yo veo que el proyecto aporta de una manera significativa. Jesús, también me gustaría resaltar cómo a través de este proyecto se han impulsado herramientas como la innovación, y cuando implementamos un proceso de innovación también se recurre a la creatividad para dar nuevas respuestas. Diría yo, respuestas más eficientes, más competitivas en el mercado, igualmente a los problemas sociales, y a todo esto a través de un proceso de co-creación, de codiseño, de co-construcción de alternativas, de nuevos servicios, de nuevos procesos, competencias y formas de participación que también nos permiten mejorar la calidad de vida de las comunidades y de estas iniciativas empresariales. Cami, completamente de acuerdo. Digamos que los procesos de innovación como proceso y digamos una definición técnica, no me quiero profundizar en esto, pero sí quiero contextualizar, es lograr solucionar problemas de manera simple, sencilla, a una problemática que tenga un determinado consumidor. Eso es muy importante entenderlo. Y es lo que el proyecto ha hecho en este momento. Hemos logrado llegar a cambiar también esa otra narrativa sin que se vuelva un cliché, es que soy innovador, o sea, cumplir con una norma es innovación. No, no, señor, eso es simplemente requisito de ley, eso no tiene nada de innovación. Entonces, es muy importante este proyecto, lo que ha trabajado en ese cambio, en esa construcción mental de las narrativas, tanto de los jóvenes como de la asociación. El caso es Agroguapaya, o sea, yo creo que Lili nos puede, y el mismo Lucho, ilustrar cómo estábamos cuando iniciamos frente a soy una tienda de café a cómo somos ahorita un punto de venta. Entonces yo creo que Lili y Lucho tienen un testimonial ahí muy importante en ese punto de la innovación. Entonces quisiera pues aportar esto desde ese punto. La innovación, como lo mencionas, es un tema fundamental para ser exitosos hoy en los emprendimientos. Efectivamente, Jesús, Agroguapaya es una asociación del sector de Guapaya. Varias veredas, digamos, Guapaya Alta, Guapaya Media, Guapaya Abajo, personas que venían, digamos, de los cultivos ilícitos, y acá cabe aclarar algo, digamos, ellos arrancan con un proceso de sustitución de sus cultivos de manera propia, gracias a unos liderazgos comunales, mucho antes de que se hablara de acuerdo de paz en la región y demás. Y emprenden esta tarea fuerte de empezar a proyectarse de cómo cambiar la coca, ¿cierto? Un cultivo ilícito que pues tenía a la gente bastante, digamos, con la incertidumbre constante al ser precisamente eso, un cultivo ilícito, y empiezan a construir ellos mismos como comunidad alternativas para la sustitución. En ese caso, pues el café como una posibilidad. Ellos empiezan con este ejercicio de cambio, ¿sí? Que fue y en lo que ellos cuentan hoy en día de su experiencia, de cómo todo el mundo les decía que eso era imposible, que eso no se podía, que eso era algo impensable, cómo se les ocurría, que si la plata estaba en la coca, cómo era que ellos estaban pensando en sembrar café. Pero poco a poco ellos siguieron adelante, creyeron que era posible, se organizaron, trabajaron, tuvieron bastantes barreras y continuaron. Y hoy por hoy producen un excelente café, llegando al punto en el que en algún momento dicen, bueno, queremos también empezar a comercializar el café de manera directa, donde entonces se proponen y plantean entonces abrir una tienda de café. Una tienda de café que ya lleva aproximadamente 2 años, y efectivamente ahorita lo que estamos haciendo desde el proyecto es apoyarles en un mejoramiento y un fortalecimiento de habilidades y capacidades para que su tienda de café sea sostenible en el tiempo. En este ejercicio entonces hemos logrado que ellos entiendan mucho más qué
qué es un punto de venta, qué es una tienda, ¿cierto? Que no necesariamente debe ser exclusiva de café, pero sí como un espacio importante para que ellos den a conocer sus productos, den a conocer su experiencia, den a conocer toda esta trayectoria y todo este proceso que han desarrollado como asociación y pues donde el café es fundamental, pero que va más allá del café. Lili, ¿tú querías agregar algo más con respecto a lo que nos cuenta Luis? Pienso que en el ejercicio de la tienda de café ha sido muy valioso eso. Cuando nosotros encontramos esta iniciativa y empezamos el acompañamiento, los veíamos muy enfocados hacia eso. Somos una tienda de café con unos resultados económicos no muy buenos y con unos procesos deficientes. Logramos a través del acompañamiento y de la capacitación que vieran y ampliaran su horizonte, ¿no? Que se vieran no como una tienda de café, sino como un punto de venta, donde el café es la excusa para generar otros productos, otras ventas, otros procesos diferentes, pero es solamente la excusa, no el único valor que tenemos allí. Y logramos un cambio total, logramos que la gente se sintiera más, de alguna manera, más representada, que viera que hay oportunidades de generar nuevos procesos allí. Entonces empezaron a apropiarse un poco del tema de la panadería y de la elaboración de productos y mejoraron así sus ingresos, mejoraron sus ventas y lograron estar un poco a punto de equilibrio en el proceso. Quisiera hacer ahí como una profundización muy corta. El acompañante es de la panadería, puede acompañar una bebida a base de café o puede acompañar una bebida fría. Entonces el cambio acá de pensamiento, el cambio en la narrativa, de ya son muy apropiados, somos empresarios, tenemos un punto de venta. Tenemos un punto de venta propio, ellos son cultivadores de café, también están haciendo pequeños ejercicios de tostión y ya tienen un punto de venta donde venden su café en libra, donde venden su café de preparación. Más antes del producto, irme ahí, es el cambio de pensamiento donde ya ven una oportunidad muy grande para sostenerse y para poder ser muy rentables, y esto le da oportunidad tanto al joven como al mayor, que es el que tiene que mover el café, es en donde están sembrando. Gracias Lili, gracias Jesús. Qué lindo poder evidenciar estos procesos de transformación, estas historias positivas de cambio, estos logros y avances que paso a paso la comunidad construye desde el territorio. Y qué importante evidenciar de adentro hacia afuera, que desde allí cada vez más se habla de empresa, de sostenibilidad, de innovación, de turismo, de procesos de transformación, de servicio, de comercialización. Y para complementar, me gustaría preguntarte, Luis, tú como profesional psicosocial de este proyecto y desde el programa de habilidades para el cambio social Decido Ser, ¿cómo se ha venido evidenciando estos cambios de narrativa? Bueno, yo desde el enfoque de Decido Ser o desde el ejercicio que hemos venido desarrollando, un poco reflexivo con ellos, creo que uno de los plus es buscar precisamente eso, cambiar la narrativa en cuanto a pasar de las necesidades, de necesitamos cosas, nos falta, ¿cierto? Pensar mucho en lo que les falta para llegar a ser, digamos, sostenibles, y concentrarse también en el análisis de lo que ya tienen, ¿sí? Y empezar a partir de lo que ya tienen a construir esas narrativas nuevas, ¿cierto? Eso a veces de pronto pareciera que no es significativo, pero tiene mucha importancia, ya que a veces concentrarse en lo negativo, concentrarse en la falencia, concentrarse en lo que hace falta, si bien es importante y no se puede perder, digamos, de vista, pues como construcción de objetivos en el corto, mediano y largo plazo, es muy importante que ellos también hagan un ejercicio de reflexión, de análisis y realmente que lo tengan muy vivo de todo el recorrido que han hecho y de todo lo que han logrado gracias a su trabajo, gracias a todas sus aspiraciones, gracias a todos sus sueños, y que hacen posible que hoy en día estén pues desarrollando este tipo de proyectos y vayan pues avanzando. En ese sentido creo que es muy importante cuando ya uno empieza a encontrar, que empiezan a reconocer que lo que tienen
es muy importante, y con eso que tienen es que realmente van a posibilitar hacer el resto. En otros casos encontrábamos, o en otras experiencias encontrábamos que se quedan mucho en pedir, 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 denme, 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 denme. Y a veces, aun cuando recibían muchas cosas, recibían muchas capacitaciones, recibían muchos elementos, maquinaria, insumos, de todo, como que no se veía un avance y ellos seguían pidiendo, pidiendo, pidiendo. En este tipo de iniciativas y en este tipo de proyectos PAR hemos encontrado que cuando se hace la reflexión sobre lo que han tenido, sobre esa identificación y esa apropiación del proceso que han desarrollado, se posibilita que empiecen obviamente como a dejar de lado esa idea de pedir, 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 y más bien de poner en función eso que ya tienen, todas esas herramientas, conocimientos, máquinas, insumos y demás, andar, ¿sí? Ponerlos a andar, ponerlos a funcionar, ponerlos en pro de los objetivos colectivos que han conseguido, y a partir de ellos sí empiezan a proyectar hacia adelante cuáles son sus necesidades, pero empiezan a ser un poco más autónomos, un poco más sostenibles en el tiempo, y, y le empiezan a sacar más jugo, digamos, a eso que ya tienen. Creo que eso es muy positivo y se empieza a ver reflejado en lo que se percibe en el territorio, ¿sí? Encontrábamos algunas asociaciones que tenían herramientas, insumos, un montón de cosas guardadas, y ni siquiera hablaban de ellos. Y después de hacer la reflexión empiezan a decir, oiga, sí, tenemos eso ahí y eso lo tenemos que poner a funcionar, eso nos sirve para hacer esa cosa, eso se construye en un nuevo proyecto, eso se construye en una nueva línea, digamos, por ejemplo, de transformación de productos y demás. Creo que eso también contribuye porque también se empieza a convertir en en un pequeño ejemplo que se puede dirigir a otras organizaciones, a otras asociaciones, donde se les plantea, venga, esto que hemos conseguido es gracias a un ejercicio muy juicioso que han tenido, y pues es importante no perderlo de vista. Qué chévere todo esto que nos cuentas, Luis, y muy importante ese ejercicio de reflexión y que salga tanto de lo individual como de lo colectivo, que dejemos de enfocarnos continuamente en las carencias y comencemos a hacer esa conciencia, que empecemos a reconocer y a valorar lo que tenemos y todo lo que podemos generar desde lo que tenemos. Eso nos va a permitir, como dice Luis, vivir con más autonomía y nos va a permitir ser sostenibles en el tiempo. Y asimismo, el tiempo es corto. Y antes de concluir este episodio, me gustaría, Lili, que desde tu experiencia como integrante de asociación, creciendo en estas iniciativas, ¿qué podríamos decirle a los jóvenes que empiezan a ser partícipes de estos procesos asociativos? Desde mi experiencia, creo que lo que debemos buscar es alinear nuestros objetivos personales y nuestro proyecto de vida con los objetivos y el proyecto comunitario para que eso realmente tenga resultados. Creo que esa ruta de asociación que han construido los mayores le permite a los jóvenes tener oportunidades que de manera individual no lograrían. En mi caso particular ha sido así. Yo en este momento lo que tengo y lo que soy se lo debo a esta iniciativa comunitaria que me permitió adquirir herramientas, que me permitió aprender, que me permitió formarme, que me permitió viajar, relacionarme con otras personas y construir un proyecto de vida en torno al proyecto de la comunidad y en torno al proyecto asociativo, pero un proyecto de vida propio que me ha permitido ser sustentable a nivel del tiempo. Y para cerrar, ¿qué mensaje podemos dejarle a los participantes de este proyecto PAR? Pues yo creo que deberíamos cerrar haciendo una invitación a los participantes del proyecto para que, así como lo menciona Lucho, sean conscientes de los logros que han obtenido hasta ahora por su gestión y sus méritos, y que se pongan la camiseta para seguir haciendo esos cambios, para poner a producir lo que ya tienen, para ser mucho más eficientes en el uso de sus equipos, de todas las herramientas que les han llegado, no solamente herramientas físicas, sino también la capacitación que han recibido, ponerla en práctica para hacer de sus iniciativas una oportunidad de mejora continua. Yo quisiera agregar ahí una invitación también a los jóvenes que hoy, digamos, se ven sin oportunidad, realmente logren ver
como lo menciona Lucho, y que logren apropiar su proyecto de vida con su finca, porque finalmente están con sus padres, y con su fábrica que la tienen en el casco urbano, y cómo eso posibilita a que ellos puedan acceder a otros espacios en la comercialización, tanto virtual como también salir y representar a dichas asociaciones a nivel, digamos, local y muchas veces nacional. Entonces, digamos que esa es la invitación a los jóvenes que vean realmente el potencial que ellos mismos tienen, porque muchos, la mayoría tienen todas las habilidades puestas, tienen sus sueños también, digamos, y esperanzas puestas en un empleo que finalmente lo estamos generando a través del ejercicio empresarial. Y por último, también me gustaría enfatizar que en este ejercicio de acompañamiento se ha procurado que los participantes reconozcan que tienen la habilidad de contar historias, de construir historias positivas de cambio y dirigirlas a los demás, tomando acción para empezar a llegar a nuestros buyer persona, como muchas veces lo ha mencionado Jesús. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Gracias al equipo Cordepaz, a Liliana, a Luis y a Jesús por acompañarme nuevamente en este espacio. Gracias a nuestros oyentes, a los participantes de cada una de las iniciativas empresariales, por permanecer con nosotros en este espacio, por permitirse escuchar, y hasta una próxima oportunidad de encuentro. Muchas gracias. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de Cordepaz y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.